Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula La Guerra de Afganistán. Estamos hablando del año 2001. Esta guerra de Afganistán, en la clase de hoy vamos a saber cuáles son las causas, las consecuencias, el origen para que se desatara la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos y Afganistán. El día de hoy vamos a descubrir las causas y las consecuencias y qué sucedió con el líder de Afganistán. Todo esto empezó el 11 de septiembre con las famosas conocidas las Torres Gemelas. Estas Torres Gemelas, que eran un centro comercial de Estados Unidos, era la más famosa centro comercial donde se movían las masas de dinero. Eran negocios, unos gigantescos centros comerciales que quedaban en Estados Unidos, pero fueron atacados por aviones que al mando estaban terroristas conocidos como el responsable del grupo, se llamara el grupo Al-Qaeda, que su líder máximo había sido el famoso Osama Bin Laden, el famoso líder de este grupo terroristas. Como sabemos, mandaron cuatro tipos de atentados, pero las cuales las más famosas conocidas fueron las Torres Gemelas. Vamos a ver el día de hoy. Estados Unidos al principio ignoraba lo que pasaba eso, pensaba que solamente era un accidente, que el avión se había estrellado, pero pasado el tiempo, la hora, pasó otro avión en el mismo Torre Gemela que había pasado en la otra en Estados Unidos. Entonces esto no era una casualidad, esto era un atentado. Estados Unidos y toda la población se sintió muy nostálgico por todos estos acontecimientos que había causado los terroristas. Entonces el presidente de Estados Unidos le declara, ¿no? Le declara que tiene que atacar a ese personaje principal que había sido causante de este atentado. Entonces buscar al líder que fue famoso, conocido por todo el mundo, que su cabeza costaba millones de dinero por su vida. Entonces, Estados Unidos se alista para buscar al responsable de este atentado de las Torres Gemelas, y Osama Bin Laden se estaba escondiendo. Entonces, ¿dónde se encontraba? Los talibanes afganos le estaban guardando o estaban protegiendo al líder de Al-Qaeda, el líder llamado Osama Bin Laden. Entonces lo protegía. Entonces Estados Unidos le dijo, o le dejas de proteger o te atacamos a ese mismo lugar, a los talibanes. Pero los talibanes no hicieron caso. Entonces es cuando Estados Unidos, con un grupo de servicio militar de inteligencia, va al rescate de Osama Bin Laden. Vamos a ver que Osama Bin Laden no estaba solo, sino que tenía grupos que le protegían, y también tenía un mejor amigo, o sea, un amigo de confianza. Entonces, ¿qué pasó? Entonces buscaron a Osama Bin Laden y los Estados Unidos decide atacar a los talibanes porque estaban protegiéndole al líder terrorista. Entonces, Estados Unidos empezó a declarar la guerra en el año 7 de octubre del 2001. Entonces, ¿qué pasó?
Estados Unidos lideró la coalición contra los talibanes de Afganistán, pero algunos piensan que esto fue, o se cree que fue una invasión porque tenía una mirada no solamente al líder, sino que esta zona de Afganistán era rica en energías no renovables, como por ejemplo el petróleo y el gas natural, que son ricos en esta zona de Afganistán. Entonces se cree que Estados Unidos tenía otro propósito, pero otros dicen que fue por la honra del país, por los atentados que había hecho los terroristas. Entonces, Estados Unidos decide atacar a Afganistán. Entonces, invaden la ciudad de Kabul. Aquí se encuentra Kabul. Miren, este es el mapa de Afganistán. Este mapa de Afganistán vemos que es un país que no tiene salida al mar, es un país centro. También se dice que sus tierras todas son desérticas y que también existe una cierta parte de pobreza, es una zona árida donde no hay mucha quizás vegetación porque es desértica, es una zona pero es rica en petróleo y gas natural. Entonces Estados Unidos con su grupo militar deciden atacar a Kabul, a la capital, Kabul. Entonces, se cortaron en ese tiempo todos los suministros de luz aquí a Kabul. La caída de Kabul fue cuando el grupo de talibanes fue eliminado en 15 minutos. Recordamos que el grupo de militares de Estados Unidos era superior al grupo de Afganistán. Entonces, en 15 minutos, Estados Unidos, aquí a este lugar de Kabul, lo derrotó. Fue totalmente destrozado. Entonces, le cortaron los suministros de electricidad y fue la caída de Kabul. El grupo de talibanes que fue eliminado fue en 15 minutos de combate al ser ampliamente superados en número y tener la cobertura donde poder escudarse Estados Unidos. Entonces, aquí cuando atacan a Kabul, ¿qué hacen los grupos talibanes? Se escapan a Kandahar. Aquí se escapan el grupo del Al-Qaeda. Entonces aquí se escapan y se quedan en Kandahar. Y en Kandahar también se desata lo que es la batalla de Tora Bora, donde Estados Unidos, como sabemos, tenía mucho más superioridad que el grupo afgano. Entonces los combatientes de Al-Qaeda se seguían manteniendo en las montañas de Tora Bora. Y los ataques aéreos que hacía Estados Unidos hacía que el grupo se retrocediera de los terroristas y no tengan dónde escapar o no tengan dónde huir. Lo apresaron. Entonces es ahí donde les agarran, ¿no? El grupo militar los ataca a los terroristas de grupo Al-Qaeda. Entonces ahí es donde algunos los aprisiona y el líder máximo, que es Osama Bin Laden, huyó de este ataque y no se sabe dónde se fue. Pero en el año, estamos hablando aquí del 7 de octubre del año 2001, pero se sabe que después de muchos años, en el 2011, recién se logra saber el paradero de Osama Bin Laden. ¿Y dónde lo encontraron? Pues como el grupo de inteligencia de Estados Unidos que hizo una investigación y trataron de buscar algunos datos para encontrar al líder terrorista Osama Bin Laden y capturaron y hasta que lo mataron.
el grupo del ejército de Estados Unidos lo mata y lo echan al mar, su cuerpo al mar. Pero algunos dicen, pero ¿por qué actuó así Estados Unidos? No debió matarlo, sino debieron haberle capturado y declarar, ¿no?, sus palabras, decir alguna defensa, pero no le dieron ninguna otra salida, sino que Estados Unidos, el ejército, lo dispara y lo echan al mar. Pero antes de eso comprobaron en el ADN que él era el personaje a quien ellos buscaban. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos visto la clase sobre la guerra de Afganistán. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Nombre que le dio Estados Unidos a la intervención de Afganistán. Este nombre se le llamó la Operación Libertad Duradera. Así le puso Estados Unidos, que incluyó todo combate aéreo de máxima seguridad de aviación norteamericana. Pregunta 2. Objetivo declarado por Estados Unidos para intervenir en Afganistán. ¿Cuál era su objetivo de Estados Unidos? Su objetivo primero era capturar al líder terrorista, quien había sido el causante de las Torres Gemelas, pero otros dicen que fue una estrategia para conquistar, quizás por estos recursos no renovables que tenía Afganistán, que es el petróleo y el gas natural. Pregunta 3. Primer ministro del Reino Unido que apoyó a la intervención en Afganistán. Este ministro se llamaba Tony Blair. Pregunta 4. Presidente de Estados Unidos que llevó a su país a la guerra contra Afganistán. Se llamó Richard Nixon. Lectura. La lectura, vamos a ver, sobre la guerra de Afganistán, lleva como pregunta, país donde fue abatido Osama Bin Laden. Este país se llamó Kuwaití. Pregunta 2. Nombre dado a la operación de captura de Osama Bin Laden. Se llamó Operación Jerónimo, pero luego lo llamaron Operación Neptuno. Pregunta 3. ¿Fue el presidente de Estados Unidos durante la captura de Osama Bin Laden? Se llamó Barack Obama. Entonces, miren, chicos, primero estábamos hablando del año 2001, luego pasaron con otro presidente. En este caso, vamos a ver cuando captura a Osama Bin Laden, ya estaba como presidente Barack Obama. Entonces, miren cuántos años han pasado para recién capturar al líder de Al-Qaeda, que había sido el causante de los daños tan trágicos de las Torres Gemelas. Entonces vemos que Barack Obama sale en las noticias y anuncia que había ya capturado al líder terrorista. Entonces también vemos como otros también tuvieron unas críticas porque lo mataron y no dejaron que Osama Bin Laden se defendiera o también tenerlo prisionero, ¿no? Sino a él lo atacaron desarmado, no estaba armado. Cuando le capturaron no estaba armado, sino que lo dispararon las fuerzas de Estados Unidos. Y luego, primero de haber sacado el ADN, comprobando que él había sido el personaje a quien estaban buscando, después de haber sacado la respuesta que él era, según su ADN, ¿qué hicieron? Lo botaron al mar. Muy bien, chicos, entonces, la clase de hoy, el tema de la clase ha sido la guerra de Afganistán. Estamos hablando del 7 de octubre del año 2001 y vemos todos los acontecimientos que se dieron tras la tragedia del 11 de septiembre, donde atacaron
a las Torres Gemelas. Luego se dio todo este episodio de la guerra de Afganistán. Muy bien, chicos, entonces muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.